El mensaje para hoy lo he titulado Bendiciones de la Resurrección. En esta última semana hemos recordado con gratitud la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos celebrando su resurrección. Un día como hoy, un día domingo, primer día de la semana, Jesucristo resucitó. La buena noticia para todos es que Jesús vive y la tumba donde fue puesto su cuerpo está vacía. En Jerusalén, en la tumba donde se cree que el cuerpo de Jesús fue puesto y donde miles de personas cada año la visitan, hay un letrero en inglés que dice: Él no está aquí porque ha resucitado. Sí, queridos hermanos, Jesús vive, Él ha resucitado, dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos. Sin duda, este es el suceso más importante de todos los tiempos en la humanidad. La resurrección de Jesucristo es el suceso más importante que ha pasado sobre esta tierra. Todos los que fundaron religiones, queridos hermanos, como Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto. Solo Jesucristo venció la muerte y Jesús vive ahora y vive para siempre. Podemos afirmar que la resurrección de Jesús es el fundamento principal del cristianismo. Por eso que el apóstol Pablo escribió ahí en Romanos capítulo 8, versículo 38. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos queridos, Jesús está vivo. Y hoy mismo, en este momento, dice la palabra, está intercediendo por nosotros. ¡Qué tremenda promesa de la palabra del Señor! Sin duda, la resurrección de Cristo es la piedra angular, es la base, el fundamento de nuestra fe en Jesús. Como mismo Pablo dice en el libro de Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos queridos, cuando Jesús resucitó, trajo bendiciones a sus discípulos. Y estas bendiciones, estos regalos que Jesús les dio, les cambió la vida para siempre. Por supuesto, estas bendiciones también son para nosotros ahora. Y estoy seguro que puede cambiar nuestras vidas para siempre. La base de nuestra meditación está en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, desde el versículo 19 al 22. Capítulo 20, del 19 al 22. Vamos a leer estos 4 versículos. Y en estos 4 versículos encontramos 4 regalos, 4 bendiciones que trajo la resurrección a los discípulos y que son para nosotros hoy en día también. Dice así la palabra de Dios. Le estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos, y dijo: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El primer regalo, la primera bendición que encontramos en la resurrección de Jesús es que Jesús les trajo paz a sus discípulos. El versículo 19 dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y la paz sea con ustedes, dijo. Y el versículo 21 lo repite. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Hermanos, ese mismo domingo en la mañana, cuando 3 mujeres fueron al sepulcro, María Magdalena, María la madre de Juan y Salomé, como dice Lucas, cuando fueron al sepulcro con esencias aromáticas para ungir
el cuerpo de Jesús. Dice Mateo, Marcos, Lucas, que cuando ellas llegaron, Jesús ya había resucitado. Y un ángel estaba sentado sobre una piedra allí y le dio noticias y le dijo, Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y enseguida les dio un mandamiento y les dijo, vayan pronto y decidan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y el versículo 8 del capítulo 28 de Mateo dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Marcos 16:11 dice que cuando escucharon esta noticia los discípulos, dice, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Y Lucas capítulo 24, versículo 11 dice, mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no les creían. Es por esa razón que dice el versículo que hemos leído en Juan capítulo 20, versículo 19, que ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Queridos hermanos, el día viernes, cuando Jesús fue arrestado y fue entregado por Judas, el día viernes cuando Él fue ajusticiado y Él fue crucificado, hasta el día domingo en la mañana, muy temprano, fueron días muy difíciles, fueron días llenos de emociones, y cuando llegó la tarde, ya casi la noche, los discípulos estaban miedosos, estaban angustiados y estaban con las puertas bien cerradas porque dice que tenían miedo a los líderes judíos. Sin duda, alguien ha dicho que cuando llega la noche el problema se hace más grande, la angustia se hace más fuerte y el miedo se acrecienta. Por eso dice que estaban angustiados allí y tenían miedo de que quizás estos líderes judíos ahora los iban a perseguir a ellos. Tenían temor de una persecución o algo por el estilo. Por eso es que no querían salir de ahí, estaban escondidos. Y eso sucede muy a menudo, queridos. Cuando recibimos una mala noticia, esta inmediatamente produce miedo en nosotros. Miedo al no saber qué va a pasar. Y si no lo logramos superar, esto se convierte en algo peor, en una angustia, en algo que no nos deja tranquilos si estamos pensando durante el día en este problema. Y si no logramos superarlo tampoco, esto nos roba la paz. Es decir, que no nos podemos desprender del problema. Pensamos con esto continuamente y aun cuando vamos a descansar, no podemos descansar, aún se nos quite el sueño. La dificultad nos roba la paz realmente. Y esa era la condición que se encontraban los discípulos ese día. Como dice el versículo 19, estaban temerosos, angustiados, sin paz, no sabían qué hacer, pensaban que ahí se acababa todo. Pero dice este mismo versículo, de pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Fue en medio de estas circunstancias en que estaban viviendo los discípulos que llegó Jesús y les dijo, la paz sea con ustedes. Es decir, reciban mi paz, les doy mi paz para que ustedes la disfruten. Y el versículo 21 lo reafirma y dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Jesús dio a sus discípulos, queridos hermanos, lo que más necesitaban. En ese momento necesitaban paz. Hace más de 500 años atrás, el profeta Isaías había dicho en el capítulo 1, versículo 7, que Jesús sería el príncipe de paz. Y aquel Jesús, aquel Salvador que podía quitar toda angustia, todo miedo de los discípulos y darles su compañía. Ya no estaban solos, ahora Jesús estaba con ellos. Hermanos,
Juan 14, 27. Dice que Jesús en una oportunidad le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor puede echar fuera todo temor. El primer regalo de la resurrección fue la paz de Jesús. Qué hermoso es pensar, queridos hermanos, en los beneficios de la resurrección. La paz que Jesús solo puede darnos, porque en Él podemos estar seguros. Eso les cambió la vida a los discípulos. El temor se fue, ya no estaban solos. Ahora Jesús estaba con ellos. Jesús no estaba muerto, había resucitado y Él estaba con ellos. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo le doy mi paz, y esa paz es diferente a la que el mundo da. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo enseñó esto. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos, la paz de Dios nos da seguridad en medio de los problemas. Puede ser que el problema no haya pasado, pero hay paz en nuestros corazones, producida porque sabemos que el Señor Jesús está con nosotros, no estamos solos. Queridos, Jesús no solo había resucitado, sino que estaba ahora con los discípulos. Y Jesús ha resucitado y está con nosotros también. Y Él quiere darnos de su paz. Como dice Efesios 2:14, dice Él: Jesús es nuestra paz. La paz viene a tu vida, no porque no tengas problemas, sino porque el Señor está contigo. Qué precioso regalo que nos da el Señor con su resurrección. Nos regala su paz. El segundo regalo es que la resurrección de Jesús produjo gozo en los corazones de los discípulos. Dice el versículo 20 del capítulo 20 de Juan que estamos leyendo, dice que mientras hablaba, diciéndole: la paz sea con ustedes, dice que les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Me gusta más la versión Reina Valera porque dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Al verlo resucitado, les produjo gozo, les produjo alegría. Otro de los beneficios de la resurrección de Jesús es el gozo. El gozo en el corazón, el saber que no seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo vivo. Queridos hermanos, la resurrección de Jesús debería traer gozo y alegría a nuestro corazón. Porque Jesús murió, sí, pero resucitó también. Hermanos queridos, esta resurrección de Jesús abre a nuestra vida muchas puertas, porque Jesús no solo murió para que podamos ir al cielo, sino que también para que podamos disfrutar la vida en esta tierra. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Aquí los discípulos vemos que estaban tristes, estaban pensando que Jesús murió y todo se había acabado. Y ellos estaban diciendo: quizás nunca más estará Jesús entre nosotros. Estaban tristes, con miedo. Pero cuando vieron a Jesús, cuando vieron sus manos, las heridas, cuando vieron el costado abierto por la lanza de ese soldado, dice que se llenaron de alegría, se regocijaron. Hermanos, esto había sucedido ya en la mañana. Dice la palabra de Dios que cuando María Magdalena y las otras dos mujeres fueron al sepulcro, Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas tuvieron gran gozo. La resurrección de Jesús les produjo gozo. Queridos, seguimos a un Cristo vivo. El sepulcro y la muerte no lo pudieron detener. Jesús resucitó. Jesús vive y Él vive hoy en nuestros corazones, y eso debe darnos gozo. Gozo, como dice aquí la palabra del Señor. La resurrección de Jesús
produce gozo en el corazón. Y este gozo, queridos, es tan hermoso porque no depende del contexto en que estamos viviendo, sino depende del saber que Él vive y Él está en nuestros corazones, y el saber que Él tiene control de cada circunstancia. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en la cárcel preso. En Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26, nos relata esta historia y dice: después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Con la espalda ensangrentada, queridos, con los pies adormecidos por el cepo, y en medio de un terremoto, Pablo y Silas podían cantar, porque Pablo sabía que seguía un Cristo vivo y que estaba en control de cada situación. Él mismo escribe en sus epístolas que después que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos. Y dice, como último, como un abortivo, se me apareció a mí también. Oh, hermanos queridos, la resurrección de Cristo debe producir gozo en nosotros, porque Él vive. Seguimos a un Cristo vivo. Debemos gozarnos en el Señor, porque no solamente que Él está vivo, sino está con nosotros y Él tiene control de cada circunstancia. Hay una canción que cantábamos hace décadas atrás en la iglesia cristiana, cuyo título es Porque Él vive. Y una de las estrofas o el corito de esta canción dice: porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro ya está seguro. Vale la pena vivir por el Señor. Sí, queridos hermanos, y esta noticia y el conocer esto trae gozo a nuestros corazones. El primer regalo es la paz de Jesús. El segundo regalo es el gozo de Jesús. El tercer regalo es que Jesús les dio un propósito para vivir. Dice el versículo 21 del capítulo 20 de Juan: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hay muchas personas, queridos hermanos, que no viven. Como alguien ha dicho, solo existen. Porque esta persona no tiene ningún propósito en su vida. No tiene una motivación para vivir. Un gran predicador llamado Miles Monroe decía que el hombre más pobre de este mundo no es aquel que no tiene dinero, sino es aquel que no tiene un propósito en la vida, que no sabe para qué vive. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque el propósito da sentido a nuestras vidas, nos da motivación para vivir y podemos vivir nuestra vida con una misión, con un llamado. En este caso los discípulos estaban desanimados, no solo con miedo, sino que ya no tenían un propósito en su vida. Ellos habían perdido toda esperanza. 3 años habían pasado con Jesús. Ellos habían dejado atrás sus trabajos y ahora se encontraban sin su maestro, sin saber qué hacer. Ellos estaban pensando quizás y conversando entre sí, todo se acabó. Pero queridos hermanos, este versículo 21 nos dice que Jesús no solamente les dio la paz y la alegría y el gozo, sino también que les devolvió un propósito para sus vidas. En Juan capítulo 21, versículos 2 y 3, narra un acontecimiento que sucedió después que Jesús fue crucificado y sepultado. Dice así este versículo 2 y 3, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo a los 6, voy a pescar. Y ellos dijeron,
vamos nosotros también contigo. Quizás pensando en que todo se había acabado, ya no tenían esperanza. Pedro y sus 6 amigos, que también eran discípulos, deciden volver a la pesca, al oficio que antes tenía. Pero este mismo capítulo dice que cuando Jesús se apareció a los discípulos, Él les recordó el llamado que les había hecho un día. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es decir, les estaba recordando, el Padre me dio una misión, por eso vine a esta tierra. El Padre me dio un llamado, Él me dio un propósito en mi vida, vine a cumplirlo. Así también hoy yo les digo a ustedes que ustedes tienen una misión, que ustedes tienen un llamado, que ustedes tienen un propósito que alcanzar. Y así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Ustedes son los escogidos para esta misión. Hermanos queridos, el Señor nos llamó con un propósito. Él tiene algo que nos ha encargado en nuestras vidas para hacer. Y a veces, aunque las circunstancias de la vida, lo que pasamos, así como los discípulos, nos hacen olvidar de ese propósito. Quizás pensamos que ya no servimos para aquello. El Señor viene otra vez y nos dice, así como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Esto es lo que pensó Pedro. Por eso es que Pedro se fue a pescar. Y los 7 pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y cuando estaban ahí pescando, casi al amanecer, Jesús se acercó, dice el capítulo 21 de Juan, y le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y los discípulos contestaron desde el bote, no hemos pescado nada toda la noche. Y el Señor Jesús les dijo, echen a la derecha las redes, para que cojan los pescados que hay. Y dice que escogieron 153 pescados que no soportaban la red. Y entonces después se dieron cuenta, escucharon la voz de Jesús, se dieron cuenta que era Jesús, que vinieron a la orilla. Y ya Jesús tenía el fuego prendido para poner el pescado y para poder tomar desayuno. Pero después de esa reunión, hermanos, Jesús se entrevistó con Pedro y 3 veces le preguntó si Pedro lo amaba. Y las 3 veces Pedro le contestó. Y él le respondió, apacienta mis ovejas. Qué gran amor del Señor. Fue buscarlo hasta la playa. Aun cuando quizás Pedro estaba pensando alejarse del Señor, Él lo fue a buscar allí. Y le recordó el llamado que un día le había hecho. Cuando Pedro había pensado que todo había terminado, vino el Señor con esta gran oportunidad. Qué gran amor de Dios, qué gran amor de Jesús. Queridos hermanos, siempre hay una nueva oportunidad. No todo está terminado. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Con su resurrección, Jesús le dio un propósito para la vida de sus discípulos. Propósito que le recordó por 40 días. Porque dice capítulo 1, el versículo 3 del libro de los Hechos, que después de haber resucitado, se presentó vivo a sus discípulos por 40 días y les habló del reino de Dios. Y uno de los temas que les habló fue la gran comisión. Lucas 24 nos dice que les habló de 3 temas básicamente. Primero, que Él estaba vivo, que ellos tenían que saber que Jesús estaba vivo. Le mostró sus heridas, comió con ellos y ellos en esos 40 días estuvieron tan seguros que Jesús estaba vivo. La segunda cosa, que ellos tendrían que encargarse de la gran comisión. No había otro plan. Ellos eran los ministros, ellos eran los llamados, ellos tenían que cumplir esta misión. No había otro plan. Era que tenían que llevar el Evangelio a todo el mundo. Y en tercer lugar, que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Queridos, Dios tiene un propósito para tu vida. Es posible que en este tiempo también te encuentres desanimado. Quizás pienses que todo se acabó. Pero déjame decirte hoy que Dios tiene una misión, tiene un llamado, tiene un propósito para tu vida. Hoy el Señor te dice, como el Padre me envió a mí, así también yo te envío a ti. Recuerda, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Queridos hermanos, estos regalos de Jesús para tus
sus discípulos en aquel día, cuando se entrevistó con ellos, ahí en ese lugar, esa noche, son también para ti esta mañana. Su paz, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, es para ti hoy. El gozo es para que tú lo disfrutes también. Y quiero que sepas que el Señor tiene un propósito para tu vida. Ahí donde estás. Quizás sea en tu casa con los tuyos. Quizás sea en tu matrimonio para levantarlo, para restaurarlo. Quizás sea para rescatarlo. En tu familia con tus hijos. Quizás en tu barrio. En tu trabajo. O donde quiera que Dios te ha puesto. Ahí Dios quiere usarte. Ahí Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición. Y si tú estás dispuesto, y si tú te dispones al Señor, y te humillas delante de Él, dice el Salmo 138, que Él cumplirá su propósito en ti, porque tiene un propósito para ti. Y finalmente, queridos hermanos, la resurrección de Jesús permitió la venida del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso regalo! Dice el Juan 20:22, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Otro de los beneficios de la resurrección es la venida del Espíritu Santo. En Juan 16:7, Jesús les había dicho a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiera descendido a la tierra. Era necesario, por eso Él decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y la preocupación de los discípulos era que Jesús no estaría más con ellos. Jesús ahora les dice, yo estoy vivo, pero quiero recordarles que tengo que ir donde mi Padre, tengo que ir al cielo, pero escuchen esto, no van a quedar solos. Les enviaré al Espíritu Santo, quien estará dentro de ustedes, con ustedes, hasta el fin del mundo. Hermanos, esto es hermoso de saber. Cuando Jesús estaba en esta tierra, por los 33 años, especialmente los 3 últimos años de su ministerio, Jesús estaba con sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo, estará dentro de nosotros, morando dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor con su resurrección les dio la paz, les dio el gozo, les devolvió la alegría, les dio un sentido, un propósito para sus vidas, pero también les dio al Espíritu Santo. Y tendríamos la compañía de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, sí, el Espíritu Santo es una persona, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, su Hijo Jesús, a quien vieron los discípulos, que caminó en esta tierra. El Espíritu Santo también es una persona que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos enseña en todas sus páginas que Dios el Padre está en el trono. Hemos leído hace unos minutos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y en la tierra está el Espíritu Santo, está dentro de tu corazón. Él nos acompaña en todo momento. Como dice la palabra del Señor, Él es el Consolador. Él es el que nos consuela en los tiempos difíciles. Él es nuestro Maestro. Recordará todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Él es nuestra guía. Nos dirigirá por el camino que debemos andar. Hermanos queridos, Él nos daría poder para vivir vidas santas, pero también poder para cumplir con nuestro propósito, con nuestro llamado, con nuestra misión. Esto es lo que sucedió con los discípulos. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda tarea! Pero también les dio el recurso que es el Espíritu Santo.
Dice Hechos 1:8 que cuando venga el Espíritu Santo recibirás poder y me estaréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta último la tierra. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, queridos, las vidas de cada uno de ellos fueron transformadas. A los temerosos los hizo valientes, a los incapaces los capacitó, a las personas ordinarias las hizo extraordinarias para la gloria de Dios. Eso mismo el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder para cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Qué hermoso, queridos. 4 beneficios de la resurrección. 4 regalos que Jesús dio a sus discípulos que transformó completamente la vida de ellos. No son los únicos, sin duda hay muchos más, pero son los que en estos días hemos reflexionado. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solamente Él puede dar en medio de la tormenta. Él puede darnos paz. El gozo, la alegría que produce el saber que seguimos a un Cristo vivo. Un Cristo que vive y vive en nuestros corazones. El saber que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. No estamos en este mundo solamente para existir. Estamos con un propósito y con la ayuda de Dios vamos a cumplirlo. Y el regalo más precioso, el regalo más grande es que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda vivir en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. Queridos, hoy que celebramos el día de resurrección, es nuestro deseo más grande que tu corazón esté lleno de la paz del Señor. Que estés disfrutando en este tiempo del gozo que solo el Señor puede darte. Ese gozo que está mucho más allá de las circunstancias que estás viviendo. Es mi deseo como pastor que haya un propósito claro en tu vida. Que sepas para qué estás aquí en esta tierra. Y sobre todo que seas lleno del Espíritu Santo. Recuerda, Jesús murió y resucitó para darnos vida abundante, para darnos vida eterna, para hacernos sus hijos y para disfrutar de todas sus bendiciones. La pregunta hoy es, ¿estás disfrutando de estos beneficios de la resurrección? ¿Estás disfrutando de una vida abundante como el Señor prometió en Juan 10:10? Si no es así, te invito a que vengas a Jesús. O quizás te alejaste de Él y pensaste que ya no había lugar para ti. El Señor te dice hoy, ven a mí. Yo tengo una paz para darte. Yo tengo un gozo abundante. Yo tengo un propósito para tu vida. Y yo tengo el Espíritu Santo que quiero que more, que vive en ti, hoy y siempre. Haz conmigo esta oración si ese es su deseo, de venir y reconciliarte con el Señor en este día precioso, día de resurrección. Y le puedes decir al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos alimenta. Gracias porque ella nos motiva. Gracias porque nos inspira y nos desafía a seguir adelante. En este día que celebramos el día de tu resurrección, nos has recordado aquel evento cuando los discípulos estaban temerosos, escondidos, con las puertas cerradas. Señor, y tú llegaste y le diste 4 hermosas bendiciones en su vida. Le diste su paz, le diste tu gozo, le diste un propósito para sus vidas y le diste el Espíritu Santo. Señor, hoy venimos a ti y si nos hemos alejado, Señor, te pedimos perdón. Y hoy, Señor, te pedimos una vez más que vengas a nuestros corazones y nos llenes con tus bendiciones, Padre amado. Padre, también te queremos pedir por aquellas personas que quizás nunca te han aceptado como tu Salvador, su Salvador. En este día, Señor, pedimos que
vengas a sus corazones. Y si tú, querido hermano, amigo, que estás allí, aún no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Salvador, invítalo este día y recíbelo por la fe en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana he comprendido que tú moriste por mí en la cruz para salvarme de mis pecados, pero que tú resucitaste, hoy vives y hoy estás a la diestra del Padre. Y Señor, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Quiero ser tu hijo y quiero vivir y obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, transfórmame y con tu ayuda voy a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfrutemos, queridos hermanos, de este día y luego los demás días que Dios nos da. Seguimos a un Cristo vivo, no está muerto, Él ha resucitado y está a la diestra del Padre y nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.